a nivel ministerio del apóstol, ¿se acuerdan, verdad? Del ministerio apostólico. Y veíamos que los dones ministeriales son irrevocables, o sea, nadie los puede quitar. Nadie los puede quitar, y de esa misma forma, como nadie los quita, tú y yo tenemos que corresponder, ¿verdad?, a ese llamado. Y hay muchas formas de corresponder al llamado. En la calle, dando algún estudio en tu casa, hablándole a tus vecinos, a tus familiares que son inconversos todavía. Esa es nuestra verdadera vocación. Veíamos también que no se destituyen, ¿verdad? El apostolado, el profeta, el maestro, no se destituyen, ni son temporales. O sea, si Dios te lo dio, lo tienes. Sí, no lo pueden nadie decir, pues ahora ya no eres apóstol, ya no eres profeta, ya no tienes el don de servicio, porque son dados por el Espíritu y son irrevocables, ¿verdad? Dile que está a tu lado, son irrevocables. Son irrevocables. Entonces, como son irrevocables, tenemos que practicarlos, ¿verdad? Tienen que crecer, tienen que dar un fruto. En vez de que en nuestro corazón esté la raíz de amargura, que haya esa raíz de servicio en nuestro corazón. Veíamos el viernes en matrimonios, ¿verdad? El perdón. Muchos dicen, ay, sí, yo sí perdono. Pero la verdad es que a veces no perdonamos. Como dicen, me paro, pero estoy sentado. En mi corazón estoy sentado. Entonces, si tú deseas, ¿verdad?, inscribirte en grupo de matrimonios y que te esté llegando mensajes y todo, conecta con Javier y Gaby, ¿verdad? Con Javier y Gaby, Mario y Luisa. Ellos te van a dar toda la información. Entonces, en este sentido, vamos a hablar del profeta como ministerio, diaconía, ¿verdad? Y mira, ministerio en la escritura es diaconía, del griego diaconía, está en 2 de Timoteo 4:5, te lo leo. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Cuántos decimos en las aflicciones? Pues yo aquí me rajo, ¿verdad? ¿Cuántos hemos dicho eso? Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. El evangelista, vamos a verlo como ministerio también, y es llevar las buenas nuevas del evangelio a todas las personas. Y además dice, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Y esta parte de cumple tu ministerio, como vimos, es diaconía. Y Él nos escoge para este ministerio. Lo podemos ver en 1 de Timoteo 1:12 y Hechos 1:16-17. ¿Quién me ayuda con 1 de Timoteo 1:12? Y otro hermano o hermana con Hechos 1:16-17. Así rapidito. 1 Timoteo 1:12. Yo les tengo. Ajá, a ver, dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Me consideró digno de confianza. Entonces, allí podemos ver claramente cómo el Señor Jesús nos tiene tanta confianza de permitirnos servirle, ¿verdad? De decir, yo me llamó el Señor a un pastorado. Es digno eso, ¿verdad? Eso es digno de servirle. Hechos 1:16-17, ¿quién lo tiene? A ver, por ahí. Queridos amigos, todos sabemos que a Jesús lo arrestaron, porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo dice la Biblia y así sucede. Ajá, el 17, ajá. No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros, que trabajaba con nosotros. Ese trabajaba es ministerio. A Judas se le dio también ese privilegio de servir y no se le fue quitado. Pues él lo dejó y hasta se murió, ¿verdad? En el campo de Aceldama, que quiere decir que es donde se derrama la sangre.
donde Judas se ahogó y dice que cayó y se le salieron las tripas, ¿verdad? Y de ahí empezaron a salir los tacos de tripa. No es cierto. Pero bueno, así quedó sin tripas, ¿verdad? Entonces, esto, amados, fíjate bien, es un trabajo encargado a los hombres por Dios. ¿Para qué? Para que digan, no juegues, Martita tiene ese don profético, ese ministerio profético. Martita sea alabada. ¿Es para eso? No. ¿Para qué es, amado? Hemos visto. Para servir a quién? A la iglesia, para edificación de la iglesia, ¿verdad? Y entonces, como sirve para edificación de la iglesia, tú y yo somos ministros llamados por Dios. Esto es tan serio como el que tú estás siendo llamado para papá o ya fuiste llamado para papá. Tienes la responsabilidad de que tus hijos crezcan en un ambiente sano, en un ambiente correcto, proveerles educación, proveerles comida. Es tan serio así el llamado al ministerio de parte de Dios. No es cualquier cosa. Entonces, si Dios te llama, tienes que responder. Si quieres. Dile al que está a tu lado. Si quieres. Si quieres. ¿Verdad? Si quieres. Entonces, para servicio de la iglesia. Y ministro, mira, ministro se deriva del latín sirviente, asistente. Asistente, sirviente. El ministro que tú veas que su ministerio se le sube a que le sirvas, ya no es ministerio, porque viene en contra de esa palabra, ¿verdad? El ministro es sirviente, es un asistente. ¿En qué te sirvo? Veíamos la semana pasada el Señor Jesús que dijo: yo vine a que me sirvan. Dice el hermano Rosy, no, ¿cómo dijo? Vine a servir. Y no que me... a ser servido. Exacto, ¿verdad? Vine a servir, no a que me sirvan. Y llegó tanto su ministerio a nivel oficio de profeta, que él, como él sabía que tenía que servir, sirvió hasta la cruz del Calvario para tu vida. Hasta ese punto llegó el servicio. Él fue capaz de morir por nosotros, no importándole el costo que sería. Porque estaba tomando una clase de oración y estaba viendo que unas cuantas veces el Señor dijo: Señor, zafín zafado. Y Dios le dijo: no, hijo, la cruz. No dijo el Señor: pase de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? Sino la tuya. Entonces, él era hombre. ¿Tú crees que no sentía? ¿Tú crees que no sintió? Pero ¿qué dijo? Yo vine a servir, vine como ministro, vine a servir, no a que me sirvan. Llegó hasta ese punto. Cuando cae en nuestro corazón ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, rara vez tú y yo vamos a decir: ay, pues hoy no, ¿verdad? Hoy no. Rara vez. Entonces, si estamos siendo los asistentes de Dios, debemos de ser diáconos. Diáconos. Y si somos diáconos dentro de un oficio profético, ¿verdad? En este sentido nos convertimos en siervos. Yo he conocido muchos profetas de veras, con esa capacidad de profetizar y de escuchar la voz de una forma tremenda. Pero eso luego a veces, no digo que en todos, a veces es opacado por la soberbia. A veces es opacado por yo te estoy profetizando y me tienes que servir. Yo te estoy profetizando y me tienes que servir. Así es que éntrale. Y eso es terrible, porque lo que está hablando el profeta no viene de él, sino de Dios, y es un ministerio que Dios ha puesto, y es una sabiduría que Dios pone para nosotros servir, no para que nos sirvan. Dice el Señor que Él no se queda con nada. Entonces, cuando profetizamos, debemos de saber que vamos a tener una recompensa. ¿Qué recompensa esperaría yo personalmente cuando profetizo?
que esa vida cambie, que se entregue a Dios completamente, pero además que vaya y que haga obra de evangelista, como dice allí segunda de Timoteo 4:5. ¿Qué más? O sea, es un privilegio ver y es un gozo ver cómo tú hablas a la gente y vengas y digas: yo estoy discipulando una familia. Tú sabes que esa familia que estás discipulando se va a convertir en otras 2, 3, 5, 7, 15 familias. Y no para, como les he dicho, no para atestar un lugar, sino para que esas vidas se salven y sigan multiplicándose, ¿verdad? Para que sigan multiplicándose. Entonces el ministerio profético se define en el griego profetes. Se define en la palabra del griego profetes. Y esta palabra profetes, ¿verdad? Es o significa proclamar, proclamador del mensaje divino. Entonces el ministerio profético a nivel ministerial, ahorita vamos a ver las dos diferencias, el don y el ministerio. Pero el don es profetes y es un proclamador del mensaje divino. Proclamador del mensaje divino. ¿Qué es esto? Te he dicho que si somos hijos de Dios, escuchamos su voz de Dios y sabemos que es Dios cuando habla, ¿verdad? Sabemos cuando es Dios que habla. Y yo he escuchado decir cuando Dios habla a algunas personas que dicen: es que yo esto lo tomo con mucho respeto y con miedo, porque pues yo digo, pero si Dios te dice: ve y di, ve y haz, ve y profetiza, lo tienes que hacer, porque si sabes escuchar la voz de Dios, no es tu invento. Y sabes tú, en el nombre de Jesús, lo vas a discernir, que cuando empiece Dios a hablarte más claro, tú vas a poder decir: ah, esta es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios, ¿verdad? El proclamar, en su definición en el diccionario, ¿verdad?, se define como decir un mensaje en voz alta y públicamente. Entonces, si Dios te llamó al ministerio profético como oficio, tú tienes que escuchar más clara la voz de Dios, proclamar el mensaje divino, pero además tiene que ser en voz alta y públicamente. ¿Verdad que está padre? Imagínate cuando le dijeron a Jonás, si verdad, Jonás fue el que se lo comió el pez. Y no fue ni ballena, amado, fue un pez gigante, no sabemos qué fue, pero bueno, dicen que es ballena. Y que ahí nació Moby Dick, ¿no es cierto? Moby Dick. Jonás, Dios le dijo: ve y habla. Pero él no dijo: ay, Señor, es que no, y huyó, pero después terminó hablando y se salvó ese pueblo, ¿verdad? A Juan el Bautista, ¿qué gritaba? Arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Y seguramente Dios les dio esa palabra a Juan el Bautista, por eso lo decía. Pero él lo decía porque Cristo estaba ya en la tierra, ¿verdad? Pero imagínate si lo hubiera hecho. Se quedaban así: ¿qué dijo? Si yo llegara a coger allá, quedaba a decir: no dijo nada. Proclama: arrepiéntete, que el reino de los cielos está cerca. Eso es lo que debemos de proclamar hoy en día, amado. ¿Cuánta carrera hay por el consumismo? Se acerca el Buen Fin y consume y consume y consume, pero tú y yo vamos a decir: consume la palabra. Amén, ¿verdad? El tiempo es corto, amado. Las señales son evidentes. ¿Quién ha sacado? Fíjate cómo las señales son evidentes de que esto va en decadencia. ¿Cuántos de ustedes en estos días de frío sacan humito por la boca? ¿Cuántos? Ya no. Yo me acuerdo cuando estaba chavito, hace unos 5 años. Me gustaba este tiempo porque y salía. No estén mal pensados, o sea, del cigarro, no es eso,
sino el humo por el frío. ¿A poco te ha salido humo, Gaby, últimamente? Así, vaporcito, pues, de tu cuerpo caliente. Humo, no me expresé mal, perdón. Vapor. Ya lo dije, ya ni modo. ¿A cuántos les ha salido vapor en la mañana? ¿Tú qué sales, hijo, en la mañana? Y antes salías a las 6 de la mañana en estos tiempos y empezaba, ¿sí o no? Y bien tapado así, y la chamarrota, y pues ahora no. ¿Por qué? Porque esto está en decadencia, amado. Por eso debemos de decir, arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Amén. Entonces podemos decir que el profeta es al que se le da el mensaje de Dios para proclamarlo. ¿En dónde? En voz alta y públicamente. Amén. ¿Sí estamos? Es el que comunica un mensaje, es el que comunica e interpreta un mensaje. El mensaje de Dios recibido sobrenaturalmente. ¿Cómo es esto? Es el que comunica e interpreta un mensaje. Si yo le estoy diciendo a Gera, arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca, a lo mejor Gera, como inconverso, ¿verdad?, que no sabe la Biblia, me va a decir, bueno, ¿y qué es eso de que me arrepienta porque el reino de Dios está cerca? ¿Qué es eso? Y entonces tú, como hijo de Dios y como hombre y mujer que leen la Escritura, deben de saber comunicar ese mensaje, pero a la vez interpretarlo y explicarlo. Un trazo de la Escritura. Gera, es que mira, el Señor Jesucristo vino, murió por tus pecados en la cruz del Calvario, pero no solamente murió por tus pecados, sino para darte vida eterna. ¿Verdad que ya es distinto? ¿Y cómo que el reino de Dios está cerca? Pues sí, porque los tiempos dicen que se van a cumplir ciertas profecías y se están cumpliendo. Todo eso, amado, es interpretar el mensaje cuando lo damos. Y ese mensaje es sobrenatural cuando un profeta lo habla. Eso es más precioso. ¿Dónde? Jeremías 1:9. Vamos de volada ahí. A Jeremías 1:9. Jeremías 1:9. ¿Qué dice? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¡Qué padre! ¿Sí o no? ¡Qué padre! Y extendió Jehová su mano. Imagínate que Jehová extiende su mano y pone sus palabras en tu boca. ¡Híjole! ¡Tremendo! Ahí es cuando ese mensaje de Dios viene, pero aún como tú te has estado preparando, viene la explicación de esas palabras del Señor en tu boca. Pero es porque tú también has estado leyendo, has estado buscando su rostro, ¿verdad? Y decirle, Señor, o sea, ¿qué hago? Dime qué hago, ¿verdad? Hace 2 semanas yo tenía una carga en el corazón y yo estaba diciéndole ahí parado, Señor, ya no quiero, Señor, ya estuvo, ¿verdad? Ya estuvo, Señor, ya, o sea, yo no sé para dónde jalar. Y estaba así con mi pecho que reventaba, ¿verdad? Y viene alguien y me dice, el Señor te dice, yo conozco tus cargas y sé por lo que estás pasando y lo que estás pensando. No te canses porque yo estoy contigo todos los días. ¿Y quién de ustedes fue ahí a decirle a la hermana, ay, el pastor está pensando? ¿Quién fue? Pues nadie, fue de parte de Dios. Él vino y puso palabras en la boca de esa hermana para mi corazón. Y háganle cuenta que me pusieron del cargador, como al celular, que te dice 15% aguas. Y lo conecte. ¡Ah, qué padre! Y esa es una de las labores del profeta.
¿Cómo sé yo que es el ministerio profético? Porque lo que Dios me habla y escucho, ¿verdad? La voz de Dios no va a contradecir su palabra. No va a contradecir. La palabra que Dios ponga en tu boca, cuando Dios te ha llamado al ministerio profético, porque todos debemos de profetizar como don, pero hay un ministerio especial para edificación de la iglesia, para estar atento a los ataques, a las disposiciones del enemigo para la vida de la iglesia, no solo para la del pastor, sino en general, para el edificio, para lo que viene en desarrollo, para cuando están orando por algo que ni siquiera el pastor del lugar les ha dicho que oren, pero los que están escuchando la voz de Dios oran: Señor, yo no sé por qué pusiste esto en mi pensamiento, en un sueño, pero yo voy a orar porque la iglesia está en peligro, porque hay que avisarle al pastor, porque hay que avisarle a los hermanos, porque tuve un sueño de inundación, Señor, dime qué es. Y la hablas. Y cuando tú sabes escuchar, que seguro que sabes, no contradice lo que dice la Escritura. Una contradicción de lo que Dios habla y contradice la Escritura sería: el Señor te dice que te condena, que tienes pensamientos de mal, que ya mejor dejes el ministerio, y que además Él dice que te quita el ministerio de pastor, ya no vas a ser pastor. ¿Qué pasa con esa palabra? ¿Por qué? De condenación. Ajá, es condenación, edifica. ¿Qué más? Hay una clave, una palabra clave. No viene de Dios. Esa no lo puede quitar. No viene de Dios. No viene de Dios. Entonces ya ves cómo hay esa palabra de discernirla, de saber qué es lo que está pasando. Y porque no contradice la Escritura, ¿verdad? No contradice la Escritura. ¿Qué características acompañan al ministerio profético? Como les dije, vamos a estar orando al final de esto para imponer manos y los ministerios afirmarlos, ¿verdad? Entonces, pon mucha atención, amado. ¿Qué características acompañan al ministerio profético? Dan visión al pueblo de Dios. Dan visión al pueblo de Dios. Proverbios 29, 18. Vamos rápido. Otro busque, por favor, 1 Corintios 4, 3. Uno, ¿quién lo busca? Quiero ver una manita. 1 Corintios 14, 3. Otro, Jeremías 10, 10 al 11. Otro, ¿quién alza la mano? Jeremías 10, 10 al 11. Javi. Otro, Jeremías 1, 10. Ok, Luisita. Otro, Primera de Reyes 19, 19. Martita. Y la última, Segunda de Samuel 12, del 12 al 13. ¿Quién dice yo? Gaby, sale. Entonces, dan visión al pueblo de Dios. Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Ese se lo leo yo. Ajá. Proverbios 29, 18. Y dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El profeta de oficio da visión al pueblo de Dios, porque aquí dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué es guardar la ley? ¿La ley te salva, David? No, porque la ley dice que es como el maestro. La ley está puesta en la Escritura como maestro. ¿Cuál es la ley? ¿Quién me puede decir qué es la ley en la Escritura? Los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Y por qué podemos decir que es un maestro la ley? Es una guía. No
no robes, no adulteres, no desees, todo eso. Entonces esa es una advertencia para nosotros. Unos dicen, yo no estoy bajo la ley sino bajo la gracia. Pues sí, pero si no cumplen la ley, entonces ¿cómo es tú que estás bajo la gracia? Tenemos que estar bajo la ley. La ley no nos salva, pero es una guía para ti y para mí. ¿Ok? ¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque estaban antes bajo la ley, pero ahora estamos bajo la gracia porque Cristo murió por nosotros, librándonos de la ley. Pero la ley no es una advertencia, es un maestro. Por eso dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Guardamos la ley, pecamos, venimos y nos arrepentimos. Pero aquí dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Debe de haber profetas dentro del cuerpo que nos adviertan, ¿verdad? Que nos digan, cuidado, hay esto. Amén, ¿estamos? Otra característica es que edifica, consuela y exhorta. Por ahí dijo alguien, no condena la palabra. No condena la palabra. Estoy de acuerdo. ¿Dónde podemos ver esto? Primera de Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza habla a los hombres para edificación, consolación y exhortación. Ya vimos que exhortar es animar. Exhortar no es, Gabriela, te voy a dar unos. Dice el Señor. No, es consolar. A veces necesitamos, como yo necesité ese día, una palabra de consolación de parte de Dios. Pero todos necesitamos una palabra de consolación, de exhortación y de animación. Consuela, anima y exhorta, ¿verdad? Primera de Corintios 14:3. Otra característica del profeta como oficio es que edifica, planta la obra de Dios en los corazones. ¿Cómo es eso? Jeremías 10:10, ¿quién lo tiene? 10 y 11. A ver, Javi. Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. Así le dirás, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. Planta la obra de Dios, ¿verdad? Planta la obra de Dios. ¿Quién es el que planta? El Señor, ¿verdad? Y además habla por el profeta, pero el profeta a su vez habla al pueblo discerniendo lo que Dios habla, ¿verdad? Otra característica es arranca, destruye y arruina estorbos. Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Eso es precioso porque dice aquí que, dice la escritura que edifica, destruye y arruina estorbos. Pero entonces tú y yo tenemos que saber exactamente qué es lo que Dios está hablando para a su vez nosotros ir y edificar, destruir, plantar. Pero también nosotros tenemos que tener el valor para hacerlo. Porque muchas veces Dios va a hablar a tu corazón y te va a decir, ¿sabes qué? Ve con esta persona y dile con todo el amor, ¿verdad?, que lo que está haciendo va a destruir su vida. A lo mejor el Señor nunca te va a decir qué es lo que está haciendo esa persona, pero a veces sí. Entonces tú con todo el amor tienes que ir y destruir, derribar y plantar algo nuevo en el corazón de esa persona. ¿Cuántos de aquí han recibido una palabra que ha sido de bendición y ha hecho algo en su vida? ¿Verdad? Hemos sabido recibirla y decir, ok, quito esto de mi vida, lo arranco, lo destruyo y lo arruino para que venga el Señor y edifique algo nuevo. Un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento es el hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Tuvo que venir algo para destruirlo y tener además la conciencia que tú y yo debemos de construir nuestra vida y lo que tenemos sobre la roca, ¿verdad? Sobre la roca. Entonces un profeta viene y te advierte, o tú mismo cuando recibes ya
no como don profético, sino al siguiente nivel, como ministerio, el Señor te lo va a hacer saber. Y entonces a ti mismo, muchas veces el Señor te va a edificar con lo que Él te está hablando. Te va a decir: a ver, hijo, yo te voy a decir que tú vayas y digas y plantes esta palabra en un matrimonio, pero ¿cómo está el tuyo? Arréglalo primero, para que tengas la autoridad delante del enemigo de que ese matrimonio, con lo que tú hables, crezca. Eso es padre, ¿a poco no? ¿Verdad? Y ahí vemos la debilidad del hombre. Todos. Amén. También otra característica es que hay una cobertura de parte de Dios para la iglesia como cuerpo de unción profética. Primera de Reyes 19:19. ¿Quién lo tienes? Primera de Reyes 19:19. Partiendo él de ahí, habló a Eliseo, hijo de Safán, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre su manto. Sobre él su manto, ¿verdad? Sobre él su manto. Entonces hay una cobertura. Esto es lo que vamos a hacer. Dice aquí que Eliseo, ¿verdad?, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías, ¿quién era Elías? Un profeta, ¿verdad? Pasó delante de él y echó sobre él su manto, pasándole la unción profética. Pasándole la unción profética. El profeta de oficio trae cobertura a la iglesia, ¿verdad? El profeta es capaz de discernir tiempos, ¿verdad? De discernir tiempos y saber quién puede tener ese ministerio profético. Entonces viene ese profeta con la autoridad, en este caso que somos nosotros, y nos dice: pastor, yo estoy viendo que Gaby tiene por aquí el ministerio profético. ¿Qué sientes tú? ¿Te ha hablado el Señor, pastor? Ah, sí, el Señor ha estado hablando. Vamos a orar por Gaby y le damos la cobertura. Ese es cuando viene una confirmación del ministerio. ¿No te gustaría recibir la confirmación del ministerio? Dice Yona, no, pero sí. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Tener el discernimiento para que otros crezcan, para que puedas tener una palabra que a otros le haga falta. Muchas veces les he comentado que donde estábamos nosotros, un día llegó un joven y dice: yo no sé, llegué hasta aquí con usted, le dijo. Y el Señor me empezó a hablar de su vida y se iba a suicidar. Y le dije: oye, ¿ibas a atentar contra tu vida? Le dijo: sí, me iba a echar del puente aquí en la Lomas. Y entonces pues ya oramos por él. ¿No te gustaría eso? ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Para que digan: oh, lo salvó. No, salvaste una vida terrenal, pero también espiritual. Amén, ¿verdad? También viene el profeta de oficio, el anuncio de perdón de pecados y restauración para enderezar el camino. ¿Cuántos conoces? Yo sé que muchos necesitan enderezar esa vereda, enderezar su camino. ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? Que sí, sí o no, ¿verdad? Conocemos muchos. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, de hoy en adelante, pon eso en tu corazón y dile: Señor, úsame para que otros puedan enderezar su camino como lo estás haciendo conmigo, que todavía no acabas, pero ayúdame, Señor, para que otros puedan enderezar su camino. ¿Estamos? ¿Sí vemos la diferencia? Anuncian el perdón de pecados y restauración para enderezar el camino. ¿Dónde está 2 de Samuel 12? ¿Quién lo tiene? 2 de Samuel 12 y 13. 12, 12 y 13. Ajá.
Tus 12. propios hijos te harán sufrir. 12, 12. Ajá. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. A ver si es otra versión. Es que viene 11 y 12 puntos. No, es 2 Samuel 12, Ajá, segunda de 12, 13. Ah, es que sí, hay dos versiones que vienen. Ajá. 13, 12 y 13. 12 y 13. 12 y 13. Ajá. Es que 11 y 12. A ver si quieren leerlo desde el 11. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Y el 13 es: David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Tremendo, ¿verdad? Aquí vemos una historia de alguien que hizo lo que no debía hacer, ¿verdad? El Señor le habló para restaurar su camino. Dice, porque tú lo hiciste en secreto. Le dijo el Señor, tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo, Israel y a pleno sol. Él iba a hablar, lo iba a sacar. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Qué precioso, el Señor estaba dando la solución y aparte le dijo, no vas a morir, ¿verdad? Eso es precioso, que nosotros podamos tener ese discernimiento para poderle decir a otro, arrepiéntete porque es tiempo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, finalmente, amados, ¿verdad? Finalmente, todos podemos profetizar como don profético. ¿Estamos de acuerdo? Y podemos crear ambientes proféticos también, en donde estemos en casa o en donde nosotros nos movamos. ¿Qué es un mover profético? ¿Qué es un mover profético? ¿Quién me puede decir? Que aquí se mueve un ambiente profético. ¿Cómo podemos identificarlo? Dilo sin miedo, si te equivocas no pasa nada. Para eso estamos aquí, para aprender. ¿Qué crees tú que sea un mover profético? Como un lugar donde puedes expresar la palabra de Dios y te pueden ayudar a comprenderla más o así. Exacto, ese es. Donde puedes compartir tu opinión y tus pensamientos libremente con las personas. Perfecto, esa es una muy buena parte de un mover profético. ¿Qué otra tienen ustedes? Aquí ha habido moveres proféticos. Cuando Dios habla a través de alguien, empieza a hablar palabras. Ajá. Como dice, se exhorta, anima y consuela. Exacto. Puede ser muy específico. Exacto. Es pues igual para en general, ¿no? Ajá. Eso es mover profético. Vienes, tú hablas con Dios directo, se mueve para allá, se mueve para acá, se mueve en un ambiente. Ajá. El Señor revelando al corazón del hombre su palabra. Exacto, ese es dentro del mover profético. Empieza el Señor a hablarle a diferentes y empieza a haber profecía. ¿Se acuerdan qué pasó la semana pasada? ¿Cómo estuvo? ¿Verdad? Se movió el Señor proféticamente a través de la cena del Señor. Hubo perdón de pecados, hubo sanidades, y a lo mejor no la vimos al momento, pero ya está dicho. Ese es un mover profético, cuando la alabanza empieza a tocar y empezamos a sentir el ambiente. Ese es un mover profético. Amén. Y entonces, el mover profético, fíjense, dijo bien por ahí Eduardo, que no depende de las personas. No depende, yo voy a hacer un mover profético. No, se tiene que mover el Espíritu Santo a través de las personas para que haya una comunicación, ¿verdad? Y depende de lo que Dios quiere hacer a través de la autoridad establecida en ese lugar. Cuando hay un mover profético, no pueden los hermanos pararse y
pueblo, el Señor te dice, maldito con maldición, maldita. No se puede parar así. Tiene que haber un orden a través de la autoridad. Por ejemplo, ustedes pueden venir, ver y recibir una palabra profética, o Yohano Mitsuo, y si está la prédica, un papelito, ¿verdad? Hermana Rosy, esto, o a Gustavo y a Leti en este caso, pásesela al pastor. Entonces, bien está el mover profético, la pasan, no inventes, esto es lo que está pasando. A ver, hermana, párate y habla la palabra. Un mover profético, pero la autoridad lo ve y da el paso. Como cuando les digo que yo estaba pensando eso y viene la hermana y me dice, pues obviamente yo sé que nadie le dijo, era mi sentir en ese momento, ¿verdad? Una vez Mario llega también y me dice, el Señor te dice, y cosa que yo estaba aquí en mi mente, o en la semana estaba ahí en una revoltura, porque también yo tengo revolturas de mente como tú, hermano, y choques como tú, y persecuciones como tú, y pues me las aguanto como tú y nadie más que tú. Eso me sonó a bolero. Entonces, para finalizar, vamos a dar rápidamente la diferencia entre don y ministerio. El don de profecía es activado por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. ¿Quién lo activa? El Espíritu Santo. El don de profecía, ¿verdad? Y se puede manifestar de muchas formas, porque todos tenemos el mismo espíritu, pero no en todo se ha manifestado el don de profecía. Se tiene que manifestar en ti el don. Viene el Espíritu Santo y blanca, pum, empieza a profetizar, porque escucha la voz de Dios, porque conoce la voz de su Padre. Hablamos de esto ya, ¿verdad? El don profético es cuando ya comienzas a percibir lo que Dios está diciendo sobre las personas de una manera intencional. Al principio cuesta trabajo discernirlo, pero cuando nos entrenamos lo podemos escuchar. Porque yo creo que tus hijos conocen tu voz, como te dije, ¿verdad? Porque cuando no la conocemos, por ejemplo, cuando estábamos más chavos que decían, a ver, ven y lava los trastes y levanta tu cuarto. Ay, ¿qué es a quién me habla? ¿Qué te pasaba? No conozco la voz. Pero después, ¡ahora lo haces doble! Y dice la China, sí me hace. ¿Sí o no? Pero cuando sabemos escuchar la voz de nuestro Padre o Madre terrenal, así obedecemos, porque si no, ya sabemos las consecuencias, ¿verdad? Te toca, sí, ya sé, lo haces. Cuando Dios te habla y te dice, ve y habla, ve y haz, ve y advierte, conoces que es la voz de Dios y actúas. Amén. Eso es un don profético que todos debemos de tener. Y habla por sueños, habla en visiones y habla audiblemente. A todos debemos de escucharlo de esa forma y tener sueños de esa forma, ¿verdad? Y entonces el don profético también se puede derivar en una palabra de conocimiento, ¿verdad? Dios nos da a conocer por medio de la palabra de conocimiento. Dios te da a conocer algo de una persona o una situación desconocida de forma natural. Cuando ha venido gente por lo regular nueva, el Señor habla a mi vida y me dice, dile esto. Y bolas, ahí se lo digo. Y después resulta que luego, por ejemplo, vino alguien con su hija y tenía un problema ahí, y entonces el Señor le da una palabra aquí en este lugar, y llega la hija con el papá y le dice, yo ya no voy a ir, papá, ¿por qué andas diciendo de mi vida al pastor ese? Y este hombre le dice, yo no he hablado nada de tu vida. Palabra de conocimiento que la puedes desarrollar también tú. Amén. Entonces, palabra de conocimiento también la podemos desarrollar.
Esta palabra siempre debe de traer edificación, exhortación y consuelo. Amén. El oficio de profeta. Y esta es la diferencia. Don profético, que todos lo tenemos porque sabemos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y el don de profeta dentro del Nuevo Testamento es alguien que maneja el don profético con exactitud. Cuando viene alguien y tiene el don profético, es capaz de escuchar la voz de Dios de tal forma que puede decir, por ejemplo, hermano, tú hiciste esto el 22 de marzo de 1990. El Señor te dice que restaures eso que hiciste. Lo hiciste entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. Así es que te exhorto a que vayas y restaures eso que hiciste. Esa es una forma exacta de escuchar la voz de Dios y ponerla por obra cuando es un ministerio, un oficio. Y no solamente dentro de la iglesia o de los muros de la iglesia, donde quiera anda profetizando un profeta de oficio. Son capaces de advertir, por ejemplo, a una autoridad fuera de la iglesia. Yo conocí a alguien que, escuché de alguien que le profetizó a un presidente municipal de lo que estaba haciendo. Imagínate qué poderoso. Esos son los que son capaces de discernir en el momento en que hay un ataque demoníaco hacia la iglesia. Yo veo cómo empieza a haber una nube y viene llena de maldiciones hacia la iglesia. Y entonces el pastor se apercibe y empieza a mover a la gente. Vamos a orar en este sentido, ¿verdad? Ese es un don profético, amado, ¿verdad? Con exactitud. El profeta de oficio, fíjate, tiene un evidente respaldo de Dios y una madurez espiritual concreta. Se reconoce un profeta de oficio porque es firme, es una relación concreta. ¿Te gustaría tenerlo? Amén, nada más uno. Necesitamos más. Amén. Los profetas de oficio, como todos los demás ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿verdad?, son entregados por Dios para servir a la iglesia. Todo maestro, todo profeta de oficio y además todo apóstol que hemos visto están para servirnos. Y estamos para servir, ¿verdad? No por el hecho de ser pastor en este caso. Yo tengo el derecho de irrumpir en tu vida. No tengo el derecho, ni lo tengo que hacer. Yo hablo consejo, pero de ti depende de que tú lo sigas, de que tú digas, es mi pastor, lo honro y obedezco. No a mí, sino a lo que Dios está hablando a través de mí. Ese es un punto muy importante, ¿verdad? Un día alguien se acercó, un pastor. Yo estaba levantando los instrumentos y como pasábamos por tierra, el pastor puso su pie así porque también pasaba por tierra, como diciendo, pues limpia mis zapatos. ¿En serio? Y me paré. No es cierto, es broma. Pero esa persona tenía esa característica de que le sirvieron. En las fiestas o en las reuniones, primero se le sirve al pastor antes que a nadie. Y se le sirve más, incluso más que a los niños. Los niños estaban ya todos así de que ya quiero comer, pero el pastor ya estaba comiendo, porque la autoridad de Dios. Venimos a servir, no que nos sirvan. Y he conocido pastores que andan lavando trastes, limpiando la iglesia, sirviendo a los hermanos y comen al último con los servidores. Servir. Amén. Entonces, cuando Dios te dé el ministerio profético, ¿qué vas a hacer? A servir. ¿Qué vas a hacer ahorita? Servir. ¿A quién? A Dios primero y luego a la iglesia. Amén.
Así es que dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Amén. Entonces ponte de pie y vamos a orar. Yo sé, como te dije la vez pasada, aquí hay amados que van a tener el llamado como un ministerio profético, porque necesitamos crecer, ¿verdad? Necesitamos crecer. Entonces yo sé que tú has estado orando, ya sabes además qué don tienes. Dile al Señor que lo ¿cómo se dice? Lo selle, lo afirme, ¿verdad? Si quieres o no quieres, ¿verdad que sí? Entonces vas a ser un arma poderosa en las manos de Dios. Los que están con jóvenes, el Señor me habló en la semana y el Señor me decía que hay veces que sienten como un abismo que no saben ni para dónde jalar, que han sentido como que la cosa está dando vueltas nada más, pero el Señor les dice que su trabajo ha llegado al cielo y que lo va a respaldar. Entonces no se desanimen los que están con jóvenes, porque el Señor va a hacer cosas muy preciosas. No les voy a decir que cosas grandes, como por lo regular se dice, pero sí va a hacer cosas muy preciosas con sus hijos y con los demás jóvenes que tienen a su cargo. Así es que lo que están haciendo no es en vano, no es en vano. El Señor está haciendo algo precioso. Amén. Entonces cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias. Dar gracias ahí por tu don, por el don que tienes, que sabes que el Señor ha puesto en tu corazón. Y dile, Señor, yo tengo esto. Yo soy profeta, soy apóstol, soy evangelista, soy pastor, maestro. Lo que Dios haya puesto en tu corazón. Pero dile que tú lo quieres para servirle, para traer a más gente a Cristo, para andar por las calles diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Para eso quiero, Señor, para servir a la gente, para servir a los hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, pon tu don, servicio, exhortación, cada don ponlo delante de Él a su servicio. Y comprométete con Él a que vas a seguir edificando. Y vas a venir dentro de 8 días y vas a decirme: ¿qué cree, pastor? Ya estoy practicando el don de enseñanza. Ya estoy practicando el don de sabiduría, el don de discernimiento. Y todo esto, ¿en qué se basa? En el amor. Señor, yo quiero seguir amando a mi prójimo para poder edificar la iglesia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Ah, sí, así. Gracias, Señor, te damos también por estos diezmos y ofrendas. Te damos gracias por esta semana que empieza, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú nos guardas de cualquier ataque del impío, del perverso. Empieza a orar por tu prójimo. Y dile: Señor, guarda a mis hermanos, los que salen, a los chicos en la escuela. Dale sabiduría para que puedan intervenir en ellos mismos primero, para rechazar toda doctrina que no sea y no cuadre con la tuya, Señor. Pon en mis hijos y en los hijos de mis hermanos que están de ese lugar, mis nietos. Pon en ellos, Señor, la sabiduría necesaria para que puedan discernir en el nombre de Jesús de Nazaret cualquier ideología torcida que quiera entrar en sus corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Porque yo estoy puesto como guarda para ellos, Señor.
Gracias, Señor, también en el nombre de Jesús, por cada hombre y mujer que viene con un corazón humilde y entregado a ti. En el nombre de Jesús, y despierte en mí tanto el querer como el hacer, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, dale gracias ahí donde estás. Gracias. Milagroso Señor, vienes de milagros. Sí, Señor. Vamos con todo tu corazón y creyendo lo que estás cantando. Gracias, Señor. Te creo en ti, Señor. Sí, Señor. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, al descender tu poder, a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y lo que harás. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, de esta forma, Señor, te hemos alabado, te hemos honrado, Señor, y queremos, Señor, que este lugar crezca, Señor, con corazones entregados, Señor, que descienda tu voluntad en este lugar, Señor, y que el fruto del Espíritu se vea en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hágase tu voluntad en este lugar, Señor, así como está marcado en el cielo para la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale un aplauso al Señor y dile al que está a tu lado: Cristo te ama. Dile: Cristo te ama. Sí, con esa potencia. Cristo te ama. Amén. Gloria a Dios. Pueden pasar, amados, a sembrar. No hay sobres. Perdón, se me pasó, pero pueden pasar así. Si quieren envolverlo en una hoja o en una bolsa de esas de Cometra, también así la pueden echar en su propia bolsa, ¿no? En el nombre de Jesús pueden pasar y sembrar. Gloria a Dios. Gloria.